Muchísimas gracias. Es un honor para mí esta invitación por parte de Alternativa Radical y de mi querido amigo, histórico amigo, Fabián Durio Rogel, con quien, como acaba de señalar, nos conocemos hace tanto tiempo y tenemos tantos ideales y principios en común. Quiero agradecerle también muy especialmente, además de a toda la platea, a todos los presentes en esta sala virtual que nos ofrecen hoy las nuevas tecnologías, quiero agradecerle muy especialmente al profesor Selomar Argachá que me haya dispensado el honor de ser invitado a esta reunión provincial y tener la posibilidad de referirme al libro que me trajo Fabián a Buenos Aires hace algunas semanas y que disfruté muchísimo. Un trabajo enjundioso, detallado, documentado. Permítaseme decir, aunque suene petulante, pero quiero decirlo. Historia magistra vitae. Lo tiene escrito Marco Tulio Cicerón en De Oratore, ¿no? Historia maestra de vida. La historia para la política es un insumo fundamental al que muchas veces la dirigencia política a la que conocemos, a la que circunstancialmente le llega la fama, se hace cargo de direcciones burocráticas, estructuras, y sin embargo la historia para ellos es como algo vetusto, viejo, antiguo. Por eso doblemente agradecido con el profesor Argachá, porque su aporte a través de este magnífico volumen que he tenido la suerte de recibir y de leer con mucho entusiasmo, es un trabajo original, por otra parte, lo cual además ratifica el profesionalismo del profesor Argachá en este oficio tan noble. Qué lindo oficio tenemos los que nos dedicamos a la historia. Qué lindo oficio, a lo mejor ingrato por momentos, porque podemos exhumar nuestro pasado, estudiarlo en detalle, reflexionar. Más de una vez nos hemos sentido tentados a pensar qué hubiera pasado si. Pero bueno, eso lo dejamos, ese es el terreno de la ucronía, no corresponde. Lo lindo, lo bueno, lo sustancioso del conocimiento de nuestro pasado reciente, nuestro pasado más distante, a través de los documentos, a través de los testimonios, a través de la historia de las instituciones. Y acá tenemos un trabajo del profesor Argachá sobre una institución fundamental de la República, la institución de la Unión Cívica Radical, que en un país con algo más de 200 años de vida independiente, la Unión Cívica Radical está arañando, en estos meses ya está arañando sus primeros 130 años de vida. Como si fuera una casualidad. No, no es una casualidad. Hay profundas razones que explican la presencia de la Unión Cívica Radical en nuestra historia patria. Digo así, en nuestra historia patria. La Unión Cívica Radical es parte de la historia patria. Y acá Argachá lo deja claramente explicitado, meridianamente explicitado, con su ameno estilo, con su gran estilo de redacción. Un gran historiador, pero además un extraordinario escritor. Escribe magníficamente bien, un texto ágil. La enjundia no le resta las condiciones de una obra literaria con un valioso aporte a nuestra historia. Sí, Fabián.
Decía lo maravilloso de poder disfrutar de una obra como Origen, Fundación y Evolución, hasta 1914, Unión Cívica Radical de Entre Ríos, Origen, Fundación y Evolución hasta 1914, es un relato detallado, documentado, de la historia de un partido político trascendental en la vida argentina, en una provincia argentina también fundamental. Una provincia que integró la Liga de los Pueblos Libres, la provincia del primer presidente constitucional de la Organización Nacional. Y ahí también nos va a ir llevando Argachá en su relato, en su narración, nos va a ir llevando por una historia de la provincia que es la historia del pueblo entrerriano y la historia, cómo esa historia entrerriana va nutriendo la historia de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. Y la convierte además, no sé si hay hoy otra obra literaria histórica que se dedique al estudio historiográfico de un partido político en una provincia argentina. Entonces, otro mérito más que nos acerca el profesor Argachá. Y celebro fundamentalmente el tema de poder analizar desde esta perspectiva que nos dan los 130 años de la trayectoria vital de un partido como la Unión Cívica Radical, que ya forma parte del patrimonio inmaterial, cultural de la sociedad argentina, independientemente de números, de encuestas, de resultados electorales, de cantidad de bancas. Esos cálculos los dejamos para la política menor. La política con mayúscula, la que nos gusta estudiar como el profesor Argachá, es la política que habla de los valores, de los principios, de la doctrina, de la historia y de los grandes hombres y las grandes mujeres que nutrieron con su savia vital la formación de una colectividad civil como la Unión Cívica Radical, en este caso particular en la provincia de Entre Ríos. Yo lo celebro profundamente y me permito señalar, con la confianza que tengo con Fabián y con la amistad que nos une, y también con la confianza que ahora me tomo con ustedes, a quienes conozco un poco menos, pero que me siento como en mi casa, y si no existieran estas restricciones sanitarias seguramente estaríamos compartiendo un espacio físico común. Qué importante es que la cultura argentina rescate la tradición política, de las ideas políticas del país, como hace el profesor Argachá en este libro. Celebro profundamente que nos hayamos tomado este tiempo, o que nos estemos tomando este tiempo, de encontrarnos a la distancia, pero estar juntos en el espacio virtual, y que podamos incentivar a todos los amigos y amigas de esta sala, y que cada uno salga de esta sala convencido de la necesidad de difundir estas páginas, que son páginas que cuentan gran parte de la historia de una provincia fundamental. El mérito de Argachá ya viene de antiguo, él ya escribió otra parte de la historia de la Unión Cívica Radical, o sea, la parte que llega hasta los orígenes, hasta el 1891, y después en este volumen compendia desde ese 1891, del nacimiento formal, de la partida de nacimiento de la Unión Cívica Radical, hasta la llegada al gobierno de la provincia en 1914. Qué provincia extraordinaria, qué provincia importante, qué provincia estratégica en la historia nacional, que dio presidentes fundamentales a la nación argentina, y por la que nuestros principales fundamentales númenes inspiradores, como Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, fueron hasta allí, estuvieron, se hicieron presentes. Años más tarde lo haría también don Marcelo Torcuato de Alvear, cuando le tocó presidir el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Y ni hablar de los dirigentes más cercanos
en el tiempo. Había que ir a Entre Ríos, era muy importante la provincia de Entre Ríos, simbólicamente, pero materialmente también. Su aporte social, cultural, económico, siempre fue vital. Y creo entonces que ese triunfo de 1914, que si bien no es el primero, porque la primera provincia donde se habilitó una elección bajo el sistema y el imperio de la reforma electoral llamada Sáenz Peña, que alguna vez alguien escribió, y yo coincido que más que Sáenz Peña debió llamarse Ley Irigoyen, la ley que hizo realidad material el principio de la soberanía popular, el principio de la república democrática representativa, que es el gran aporte institucional, el primero y fundamental de los muchos que hace la Unión Cívica Radical a través de la historia. Aunque en el día de hoy se hable poco de esto, pero tenemos una obligación nosotros como radicales, o como el profesor Argachá y yo, que nos dedicamos a los estudios historiográficos, a los estudios históricos, tenemos el deber de explicitarlo y de hacerlo en papel y documentarlo para que las nuevas generaciones lo conozcan. En esa provincia, que fue la segunda provincia radical en el país, luego de la provincia de Santa Fe, que tuvo su primer gobernador radical en el doctor Manuel Menchaca en 1912, ahí llega al poder la Unión Cívica Radical en Entre Ríos en 1914, con esta figura señera a la que se refiere mucho a través de todo su estudio, toda su obra, Selomar, perdone que lo llame por el nombre, pero me tomo el atrevimiento, estamos en confianza. Selomar hace una detallada memoria de esa lucha de don Miguel María Laurencena en la construcción del radicalismo de Entre Ríos, cómo se va integrando, y otras figuras que después van a seguir. Una provincia singular, una provincia que tuvo gobiernos radicales en forma ininterrumpida desde 1914 hasta 1943. Fíjense ustedes, una continuidad histórica fundamental, que además le dio a la provincia una plataforma de desarrollo, de progreso, que es digno de mencionarse y de ejemplo, de mencionar como ejemplo para otras provincias argentinas que no tuvieron la misma posibilidad, no contaron con tantas administraciones radicales desde la vigencia del sistema democrático desde 1914 hasta 1943, cuando por primera vez un gobierno constitucional de signo radical debe dejar el poder desalojado por las autoridades de facto que respondían al golpe de Estado que fuerzas militares daban en Buenos Aires el 4 de junio de ese año de 1943, y que, como sabemos, abrió la puerta a una realidad muy diferente a la que se venía viviendo en el país hasta entonces, muy distinto. No vamos a entrar a hacer disquisiciones ni a juzgar, porque no corresponde y no es el momento, no es el lugar, y estamos en este momento celebrando esta magnífica obra histórica que nos ofrece el profesor Selomar Argachá. Pero es valioso tener en cuenta lo que va a venir, lo que va a ser después, glosar la magnífica obra de gobierno del radicalismo de la provincia de Entre Ríos. Yo estoy ansioso porque si bien uno conoce, ha estudiado, ha buscado en otros autores, seguramente Argachá nos va a poder ilustrar mucho más sobre aquello. Pero mientras tanto tenemos para disfrutar este extraordinario trabajo, como les decía, digno de los verdaderos historiadores.